Water, it's just a terrible situation. You see what's going on, and we're doing everything we can do, short of, the ultimate. There are people that would like to have us do the ultimate, but we have a lot of options open. But when we look at what's going on there, it's an incredible mess. Some of them I don't even like to mention to you because they're pretty tough. But we see what's happening with respect to the hunger. You don't see things like this anymore, and they don't want food. Maduro won't accept food. I think he should. Frankly, I think it would be better for him if he did, because you have people that are starving and they become desperate, and you see what's happening on the streets. And the streets are very dangerous, and it's very dangerous for, frankly, everybody. And we haven't seen a scene like this in many, many years. And when you think how wealthy this country was, Trish, this country was one of the wealthy countries, not just there, but this was one of the wealthy countries of the world. And now you look at what's going on, where they don't even have food, where they can't get water. The water is filthy dirty. And people are getting sick. It's a terrible, terrible thing. Vamos ahora a nuestro corresponsal en Estados Unidos, Rafael Matus Ruiz. Muy buenas tardes. ¿Nos escuchás? ¿Qué tal, Luciana? Buenas tardes, sí. Muchísimas gracias por recibirnos, por atendernos. Rafael, ¿cómo está impactando los últimos sucesos de Venezuela en lo que dicen los medios y la opinión pública en Estados Unidos en este momento? Bueno, las últimas 48 horas han tenido un vértigo muy particular, sobre todo teniendo en cuenta que la idea que por lo menos empezó a cobrar fuerza ayer era que la transición política estaba finalmente mucho más cerca de lo que se preveía, y finalmente el último intento de Juan Guaidó y de la oposición por terminar de desplazar al régimen de Nicolás Maduro terminó en lo que por ahora aparenta ser un nuevo fracaso, ¿no? Hubo desde primeras horas, desde ayer, la Casa Blanca, todo el personal, todo el andamiaje de seguridad nacional del presidente Donald Trump estuvo siguiendo minuto a minuto la situación durante las últimas 48 horas. Ahora hay una suerte de compás de espera, si querés llamarlo de ese modo, para ver cómo sigue de ahora en más la crisis en Venezuela y cuáles son los próximos movimientos que puede tomar la Casa Blanca para tratar de conseguir el objetivo que busca el presidente Donald Trump en Venezuela. Es una transición política que termine de desplazar al régimen de Nicolás Maduro, termine de impulsar al gobierno de Juan Guaidó y ayude a comenzar a destronar lo que aquí llama el oficialismo, la troika de la tiranía, que es Venezuela, Cuba y Nicaragua. Hoy había una historia muy interesante en el Washington Post, donde te contaba un poco en detalle cierta división que existe dentro del gobierno de Donald Trump para determinar cuál es el camino a seguir, un poco la misma división que ha habido años anteriores entre halcones y palomas, ¿no? Algunos que están un poco más cerca de impulsar una intervención militar, otros que siguen abogando por mantener la misma política que ha tenido Washington hasta ahora, que es la de ejercer una campaña de máxima presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, intentar quebrar el régimen, intentar fracturar el chavismo para conseguir la transición política que busca la oposición en Venezuela. Rafael, ¿qué grado de legitimidad y de verosimilitud tienen las versiones que indican que un hombre fuerte que apoya al Partido Republicano, el hermano de la ministra, de la secretaria de Educación, Betsy DeVos, en Estados Unidos, Eric Prince, dueño de una empresa de seguridad privada, de milicias, de mercenarios privados que han combatido en distintos territorios, estaría intentando convencer a la administración Trump de efectivamente llevar unos 5.000 combatientes para terminar con el régimen de Maduro? Hay muchas versiones circulando sobre una posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. La que vos mencionás es una de ellas, ¿no? Lo cierto es que el presidente Trump, si bien insiste una y otra vez que todas las opciones están sobre la mesa, y en los últimos días Estados Unidos pareció subirle un poco el tono a la posibilidad de una intervención militar, aquí todavía se sigue viendo como un recurso, el último recurso, si se quiere, para llamarlo de esa manera, y algo que tiene que estar atado a algún desarrollo interno bastante extremo
en Venezuela, como por ejemplo que se ponga en riesgo a Juan Guaidó, a todos los líderes opositores y a la Asamblea Nacional, por darte uno de los escenarios con los cuales especulan los analistas. Pero lo cierto es que el Grupo de Lima no quiere una intervención militar en Venezuela. Donald Trump ha dado sobradas muestras de que no está del todo a favor de la intervención militar. Ha ordenado un repliegue bastante profundo de tropas en Siria, en Afganistán. Incluso los altos mandos del Pentágono y del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca tampoco tiene una posición uniforme respecto de la conveniencia o incluso de la factibilidad de realizar una intervención militar como la que se está discutiendo en Venezuela. Por ahora te diría que el escenario más plausible que todos están viendo es que Washington siga con esta campaña de máxima presión, siga ejerciendo la mayor cantidad posible de presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, diplomática, económica, a través de las sanciones, para intentar quebrar al chavismo. Incluso hay quienes dicen que esta frase, esta muletilla que se escucha tanto desde el gobierno de Trump, de que todas las opciones están sobre la mesa, es más bien un guiño al chavismo para decirle que todas las opciones para negociar están aún disponibles, de forma tal de favorecer o de terminar de cerrar la transición hacia una democracia. El anuncio de que el Tribunal Supremo de Venezuela ordenó la detención nuevamente de Leopoldo López y el llamado a combatir por parte de Maduro a sus tropas, ¿no es un indicador suficiente para el gobierno de Trump para pensar en una avanzada de otro tipo fuera de la diplomacia? Lo que pasa es que tampoco, como te decía antes, ¿no? Creo que de alguna manera, si se quiere, el gobierno de Trump no tiene un plan B un poco atado de manos, ¿no? En parte por los deseos del Grupo de Lima, en parte también por las propias limitaciones logísticas y de factibilidad que tiene avanzar hacia una intervención militar en Venezuela, y en parte porque no parece haber un frente cerrado dentro del gobierno como para decir, bueno, esto es lo que tenemos que hacer, esta es la única opción que nos queda sobre la mesa. También es cierto que muchas de las sanciones que ha desplegado el gobierno de Trump sobre Venezuela, incluida la llamada sanción nuclear sobre las exportaciones petroleras, no han tenido todavía todo el efecto que pueden tener. No han tenido una efectividad, si se quiere, del 100%, porque todavía se están aplicando, ¿no? Pero sí, también es cierto que cuando vos analizás qué está pasando del lado de Venezuela, ¿no? El régimen de Nicolás Maduro parece estar intentando rearmarse después de todo lo que ocurrió esta semana, y cuáles son los próximos pasos que toma el régimen, puede también forzar, si se quiere, la mano de una reacción un tanto imprudente o inesperada por parte de Washington. Ahora sí, claro, si efectivamente, bueno, ya hay 4 muertos, 2 adolescentes, 2 jóvenes, por otro lado, si recrudece el conflicto en las calles, la represión aumenta y Maduro avanza en términos militares, la respuesta de Estados Unidos, ¿cuál sería? ¿Ya hay un análisis de eso? Bueno, sí, obviamente en la situación en la que se encuentra ahora Venezuela, si querés, todos los riesgos se han amplificado, ¿no? Tanto los riesgos de que Maduro, en busca de dar una demostración de poder, eleve o si querés, despliegue una operación mucho más represiva sobre la oposición, lo cual también generaría una escalada por parte de la comunidad internacional, ¿no? Esa es la situación muy candente, muy volátil, muy fluida, y los riesgos mucho más altos que Venezuela enfrenta ahora. Por lo tanto, lo que pueda llegar a ocurrir durante las próximas 48 horas o en los próximos días va a ser vital o va a ser crucial, diría, para terminar de definir para hacia dónde se vuelque el escenario, ¿no? Si efectivamente ambos lados escalan la situación, lo cual puede llegar a una situación mucho más violenta, o si el statu quo de alguna manera comienza a funcionar y comienza a mover los andamiajes para ver cómo decanta la situación en los próximos días. Y como te digo, Estados Unidos opta por esperar a que las sanciones terminen de generar el efecto que busca Washington. Rafael, última pregunta. Rusia es una pieza clave dentro del escenario doméstico venezolano en apoyo de Maduro. El secretario de Estado, Mike Pompeo, se expresó en relación al conflicto también y a la posibilidad de una escalada bélica en los últimos días, pero hubo diálogos entre Pompeo y el canciller ruso. ¿Qué grado de sinceridad y hasta dónde alcanzó ese diálogo?
Bueno, supuestamente, según la versión que circuló el Departamento de Estado sobre esa llamada telefónica entre Mike Pompeo y Lavrov, Pompeo dejó muy claro el mensaje respecto de que Estados Unidos está muy en desacuerdo con la influencia de Rusia en América Latina, en particular en Venezuela y sobre todo en Cuba, ¿no? Acá, si se quiere, un poco el foco que ha puesto Washington es más que nada en Cuba, no solamente en Rusia, con la idea de que Cuba está de alguna manera viendo que tiene que defender a Venezuela como la primera línea de defensa, porque si Venezuela, esto es de la óptica del régimen cubano, ¿no? Si Venezuela cae, La Habana es el próximo paso, ¿no? Entonces, la primera línea de defensa para La Habana ahora está en Venezuela. Ese juego diplomático entre Rusia y Estados Unidos también tiene un actor en China, ¿no? Claro. Porque China también está enfrascado en una negociación de alto impacto económico con Estados Unidos, Claro. Para poner fin a la guerra comercial que se desató el año pasado, y eso también es otra variable que está jugando en el futuro de Venezuela. Y tiene 60.000 millones de dólares de préstamo. China le ha prestado a Venezuela, de manera que sus intereses en ese país también son muy altos. Muchísimas gracias, Rafael Matus Ruiz, desde Estados Unidos, por estas precisiones y la idea de Cuba también tallando de otra manera. Muy buenas tardes, gracias, Rafael. Bueno, volvemos al escenario local, pero también atravesado por consideraciones que se rozan de alguna manera con el conflicto en Venezuela. Vamos a analizar el escenario electoral con un politólogo muy inteligente y muy interesante, Andrés Maramud. Muchísimas gracias por estar aquí. Es una alegría. Gracias por la invitación. Llegado desde Lisboa, ¿no? Recién... Anoche. Anoche, bueno. Andrés, parecía que la discusión macroeconómica y económica iba a dominar el escenario local argentino en términos electorales, pero también hay preguntas acerca de cómo los distintos candidatos ven el conflicto cubano.